compañera convoca nuevas movilizaciones para finales de mes, entre ellas Asaja, y podemos hablar con su presidente, Pedro Barato. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿No les parecen suficientes los compromisos de Bruselas para, dicen, evitar un impacto negativo del acuerdo con Mercosur o los refuerzos en las fronteras para, dicen, controlar los productos importados? Pues yo creo que no, porque está más que demostrado que al final son normas muy farragosas y normas que luego no se cumplen. Y ejemplos los tenemos muy recientes, por ejemplo, con la salvaguardia del arroz, por ejemplo, o con el etanol en países como Camboya o países como Taiwán, y al final son muy difíciles de cumplir. Yo creo que es un acuerdo que llevamos 25 años con ese acuerdo y será favorable para otros sectores, pero de luego para el sector agrario europeo y para el sector agrario español es muy perjudicial, por mucho que se diga. ¿Por qué creen que estas salvaguardas se quedarán en palabras, que no se podrán aplicar? Bueno, a los hechos me remito, porque las cláusulas de salvaguardia, por ejemplo, en el arroz en el 2017-18 tuvimos un problema hasta que pudimos demostrar que las importaciones eran fraudulentas, pues nos hemos tirado 3 años para que nos den la razón. En el tema del etanol nos ha pasado lo mismo. Y lo que todo el mundo tiene que tener claro, primero, nosotros no estamos en contra de acuerdos comerciales con terceros países, porque tenemos que exportar mucho, tenemos que exportar vino, tenemos que exportar aceite, tenemos que exportar frutas y hortalizas, pero además son las normas de ese acuerdo o el contenido de ese acuerdo que lo hace inviable. Falta reciprocidad. ¿Qué es la reciprocidad? Pues lo mismo que me exigen a mí aquí para producir, debemos exigir aquellos productos allí. Falta un impacto sobre la viabilidad de lo que es todo el sector agrario en carne de vacuno, en arroz, en remolacha, en los cítricos, en la ganadería extensiva, en la miel. Todo eso no hay ningún estudio que se pueda demostrar que esto es favorable. Al contrario. Y luego hay unas situaciones que todo el mundo tiene que entender, que allí hay sustancias prohibidas. Y cuando digo esto, por muy grave que sea, por ejemplo, allí se utiliza para la remolacha un producto que se llama neonicotinoides. En España y en Europa está prohibido. Eso no se va a detectar porque el azúcar se va a refinar allí y la consecuencia va a ser que vamos a cerrar lo poco que nos queda en Jerez o lo poco que nos quede en Castilla y León. Y luego yo creo que todo este tipo de situaciones falta esas cláusulas de salvaguardia que las cuales estamos diciendo, falta un control en frontera. Pondré un ejemplo. Hemos limitado la velocidad a 120 en las carreteras del mundo, pero no tenemos ni guardias ni tenemos ningún aparato que nos diga que estamos pasando esa velocidad. Por lo tanto, le estamos diciendo a la Unión Europea, oiga, hay que controlar como a nosotros nos controlan cuando vendemos nuestras naranjas a Japón o en origen. Y todo ese tipo de situaciones son las que hacen que todo el campo europeo no estamos de acuerdo en este acuerdo o en el contenido, mejor dicho, del acuerdo con Mercosur. Ustedes volverán a sacar los tractores a la calle a finales de mes para protestar también por los recortes de los fondos de la PAC, ¿no? Bueno, exactamente. O sea, es una PAC del periodo 28-34, donde se nos exigen más cosas y hay menos dinero. Falta un porcentaje importantísimo de dinero. La penalización que tenemos es del 22%, si no le contamos la inflación durante estos últimos años. Y ahora vienen los líos. Ahora viene que el pacto con Meloni dice que va a poner 45.000 millones más, pero eso estaba en un cajón que no van dentro del presupuesto, sino que vamos a poder disponer de ellos, ya veremos, 2 años antes, o sea, en el periodo o cuando empieza el nuevo periodo en el 28. Y luego, por otro lado, hay algo muy importante. La política agrícola común desaparece, que son los cimientos de la Unión Europea. A Europa se le puede criticar, pero no se puede cuestionar porque Europa, de una forma común, ha traído mucha riqueza y ha traído mucho beneficio al campo europeo. Pero con estas normas se cargan la política agrícola común. Teníamos dos pilares, un pilar que, para que todo el mundo nos entienda, era lo que son las vacas, las ovejas, el cereal. Por otro lado, tenemos todo el desarrollo rural. Ahora viene otro invento, viene otro presupuesto del 10% que podremos disponer si los estados lo piden para ponerlo, pero si lo piden tienes que poner el estado. Por lo tanto, hay una renacionalización de la política agrícola común, que eso al final hace desigualdades con Francia con España, España con Italia o Alemania con Irlanda o con otros países. Por lo tanto, falta dinero y encima el dinero que falta, oiga, si usted lo va a poner, póngalo de verdad, póngalo en el presupuesto, pero no enrede usted con estas situaciones que al final lo único que hace es que todas estas medidas lo que están haciendo es que cada vez desaparecen más explotaciones, en España en particular y en Europa también.
Antes mencionábamos en el repaso de la prensa digital que el presidente Sánchez había anunciado un fondo soberano, lo ha hecho en la clausura del Spain Investors Day y ahí también ha hecho referencia el acuerdo de la Unión Europea con Mercosur en estos términos. Vamos a escucharlo. Logra crear la mayor zona de libre comercio en el mundo y eso tiene mucho ahora mismo de peso y de valor en un momento en el que hay grandes potencias que están tratando de imponer unilateralmente tarifas, guerras comerciales. Nosotros creamos espacios donde los inversores y las empresas van a poder transaccionar, relacionarse pues de una manera segura, predecible, en definitiva, respetuosa. Estamos conversando con Pedro Barato, presidente de Asaja. El presidente del Gobierno también esta semana, en otro acto, anunció medidas de apoyo a los jóvenes agricultores, como poner 17.000 fincas rústicas públicas a su disposición para favorecer el relevo generacional. ¿Qué le parece? Bueno, si esas fincas que el presidente del Gobierno dijo concretamente ayer tienen agua y tienen rentabilidad para establecer un futuro para estos jóvenes agricultores, bienvenida sea. Pero desde luego, si esas fincas no tienen rentabilidad y no tienen viabilidad, por mucho que pongamos, pues las consecuencias las estamos viendo. Por lo tanto, factor determinante que esas fincas puedan tener desarrollo de verdad. Y el desarrollo en nuestro país, fundamentalmente en esas explotaciones, lo da cuando tenemos recursos hídricos y cuando tenemos agua. Fundamentalmente, podemos ver ganadería extensiva, pero estamos viendo lo que está ocurriendo. Si hay rentabilidad, el joven se queda en la agricultura. Si no hay rentabilidad, no se queda en la agricultura el joven. Desde que usted lidera Asaja, ha coincidido con 10 ministros de Agricultura. ¿Qué relación tiene con el ministro actual, con Luis Planas? Bueno, yo la relación, siempre me enseñaron en casa que las relaciones tienen que ser siempre cordiales y normales. Otra cosa es que yo siempre le diga al ministro Planas, en este caso, que me explique de verdad en qué nos beneficia este acuerdo Mercosur. Dice que beneficia, pero no me concreta en qué beneficia. Dice que va a beneficiar al sector del aceite de oliva y tenemos un periodo transitorio de 8 años. Dice que va a beneficiar, de 12 años. Dice que va a beneficiar al vino y vamos a tener un periodo transitorio de 12. Y ahora mismo los datos son muy sencillos. El valor de lo que nosotros exportamos es apenas 400 millones de euros y de lo que importamos son 4.300 millones de euros. Por lo tanto, acuerdos comerciales sí, pero que no sea el sector agrario el que siempre pague. Estamos en la guerra de Ucrania y hemos hundido el cereal. Estamos con los acuerdos de Marruecos, que por cierto no cumplen los acuerdos o las sentencias del Tribunal de Justicia Europeo, y nos vamos a cargar el sector de las frutas y hortalizas. Por lo tanto, transparencia, viabilidad y los acuerdos tienen que estar, pero no siempre que sea el sector agrario el que pague las consecuencias. Seguro que este acuerdo es bueno para otros sectores, seguro. A lo mejor para sectores de componentes o sectores de automóvil, como que es la señora von der Leyen, pero de luego este acuerdo en estas condiciones es malo y perverso para la agricultura europea y para la agricultura española. Pedro Barato, presidente de Asaja, gracias por estar esta noche en La Noche en 24 horas. Muchas gracias una vez más a vosotros. Adiós, Pedro. Los argumentos pues, de los agricultores.